porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí. Bien, pueden abrir sus Biblias o abrir sus Biblias, las aplicaciones que utilizan. No importa, estamos ubicados en el libro de los jueces y hoy corresponde el capítulo 19, desde el verso 1 hasta el 30. Vamos a leer el capítulo completo. A pesar de que es extenso, es necesario poder leerlo completamente por el contenido que en él se encuentra, no dejarlo a medias, sino que poder concluirlo, poder cerrar de una manera que pueda, que nos permita no solo tranquilidad, sino que también comprensión de lo que aquí se está contando, de esta historia que nos narra el texto del libro de los jueces. Como una ayuda a memoria, recordar, mis queridos, que ya hemos pasado el tiempo de los jueces de Israel, o hemos estudiado a los jueces de Israel, 13 jueces, empezando por Otoniel, terminando con Sansón, y entramos desde el capítulo 17 en adelante, entramos en un contexto histórico anterior a los jueces. Lo hemos comentado en más de una ocasión, lo que nosotros hemos leído, entendemos de esto que es así. Desde el capítulo 17 lo que hemos concluido es que ocurrió antes del periodo de los jueces, aproximadamente entre la muerte de Josué o por los últimos días de vida de Josué, hasta que ya los jueces definitivamente comienzan a surgir en los relatos que ya estudiamos previamente. Específicamente vimos la casa de un hombre que levanta imágenes de talla, imágenes de fundición para supuestamente glorificar a Dios, y este hombre o esta familia caen en idolatría que involucran a una comunidad que a su vez involucran también a una tribu, y esa tribu posteriormente involucra a una nación. O sea, esto fue expandiéndose desde una casa a toda una nación, donde un levita fue considerado como un ministro de Jehová, así debió haber sido considerado como un siervo de Jehová, pero lamentablemente este hombre no cumplió el cometido que tenía de glorificar, de llevar la palabra de Dios al corazón de quienes los escuchaban. Este hombre debió recordarle el mandato que Dios le había entregado a Moisés. Y uno de ellos, que yo creo es el más relevante en el contexto en el que se está desarrollando estas historias, es la idolatría, donde no debían inclinarse delante de imágenes, y justamente eso era lo que hacían en la casa de Micaía. Adorar a estas imágenes con un papel de realce solamente por el hecho de ser un levita. Y esto provocó que la tribu de Dan luego se llevara a este levita para que les sirviese a ellos como tribu, pero también leemos en el resto del pasaje, capítulo 18, que sirvió como un tropiezo a toda la nación de Israel. Ese es el contexto. Luego entramos al capítulo 19, que según mi parecer, tal vez este es el pasaje más cruel que nos menciona la Biblia, que nos menciona este libro. Yo creo que solamente podría ser superado por el padecimiento de Cristo, en el sentido de que Cristo, siendo Dios mismo, se entregó, se despojó de su deidad para venir a morir por el injusto. Pero este pasaje que vamos a leer hoy día también es cruel, es sangriento, es sanguinario. Como yo les mencionaba, uno de los más difíciles, uno de los más complejos que podamos abordar. Así que vamos a tratar de darle la directriz correcta, vamos a tratar de tomar los puntos que más realzan aquí, poder aplicarlos también a nuestra vida. ¿Cómo podríamos aplicarlo a nuestra vida? Para la edificación del pueblo de Dios, ya que si está en las Escrituras algo el Señor
querrá decirnos con él. A pesar de lo complicado que es, de lo difícil que puede llegar a ser, algo el Señor debiese querer decirnos a través de este. Bien, vamos a leer entonces los versículos del 1 al 30, les dije, pero vamos a partir en 3 secciones. Primero del 1 al 10, donde vamos a ver la historia, el inicio de la historia de un levita. Ahora, para mi impresión, sé que no todos concuerdan con esta postura. He leído comentarios donde hablan de que es un levita distinto al levita que hemos venido hablando semanas anteriores. Pero según mi apreciación, esto es una opinión personal, creo que se trata del mismo levita que había sido el que estuvo en la casa de Micaías y que posteriormente fue tras la tribu de Dan. Este levita nosotros supimos que se llamaba Jonatán y era nieto de Moisés, hijo de Gersón. Si este es el mismo levita, o por qué yo creo que es el mismo levita, en primer lugar porque habla de él como un forastero, al igual que como lo dice en el capítulo 17, un levita forastero, que moró, venía principalmente del sector de Judá y se asentó en los montes de Efraín, igual que como lo dice en el capítulo 17 de este levita que moró con Micaías. Y también nos hace énfasis en que tenía otro yo anotadito, otra razón. No, esas eran las 3 que había anotado. En primer lugar, que era forastero, que venía o provenía de Belén de Judá y se asentó en los montes de Efraín. Eran 3, argumentos que me llevaban a mí a pensar por lo menos de que era el mismo levita que hemos venido tratando. Y ahora vamos a conocer un área o un aspecto familiar de este levita que no conocíamos hasta este entonces. Solamente sabíamos de que era forastero, de que estaba, deambulaba para buscar un mejor lugar. Pero ahora el capítulo 19 nos va a hablar acerca de una relación de pareja que él sostenía con una concubina. Y bueno, vamos a introducirnos rápidamente en el tema, no dándole más vueltas para poder avanzar. Dice así, entonces vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo 19 y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en las partes más remotas de los montes de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven le dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después te irás. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche, y he aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tirás a tu casa.
Mas el hombre no quiso quedarse allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Vamos a parar ahí unos segundos para poder dar alguna explicación y alguna aplicación a estos primeros 10 versículos. En primer lugar, el texto comienza con una frase que ya es habitual para nosotros. No había un rey en Israel. Esto puede unirse, puede fundirse también con la expresión no había rey en Israel, por lo tanto, cada uno hacía lo que bien le parecía, que ya lo hemos estado estudiando semanas atrás. Y aquí ya para nosotros debiésemos dar especial énfasis. No hay un rey en Israel, por lo tanto, cada uno hacía lo que quería. Cada uno vivía de la manera que bien le parecía a cada cual. Ahora, cuando estaba preparando este material, justamente disfruté de un pasaje del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, verso 2, donde el rey Ocosías tuvo un accidente, se cayó. Estos son contextos distintos, historias distintas, pero me llamó la atención las expresiones que se usan acá. Este rey Ocosías tuvo este accidente muy grave y mandó a alguno de sus siervos a preguntarle a otro dios, específicamente a Baal Zebús, o sea, estaba hablando del dios de los filisteos, de los cananeos, específicamente, preguntarle si él iba a morir o iba a vivir después del accidente que había tenido. Se había caído por algunos dicen una ventana, otros un balcón, pero el accidente había sido grave. Va este siervo en camino a preguntar a uno de los profetas de Baal si es que el rey iba a sobrevivir o no. Y en el camino le sale al encuentro Elías y le pregunta a este siervo, ¿acaso no hay Dios en Israel que van hasta donde Baal para preguntarle acerca del rey? Y esa expresión a mí me llamó la atención, es como no hay Dios en Israel, es igual a no hay rey en Israel. ¿Se recuerdan que cuando a Gedeón se le propuso ser el rey de Israel, dijo, yo no los voy a gobernar, yo no voy a ser el rey, que sea Dios, que sea Jehová el que los lidere, el que gobierne, el que reine este lugar? Es exactamente lo mismo, mis queridos. Cuando no hay rey en Israel, lo que se está refiriendo no es al hombre cabeza. Sabemos que Dios ha puesto cabeza tanto en la iglesia como a las naciones. Pero la expresión específica no es tan solo que si hay un hombre o no. Es que no hay quien lidere Israel, ni en la parte política, ni tampoco en la espiritual. No hay un Dios en Israel. Y cuando no hay un Dios en Israel, ocurre como hacía el rey Ocosías. Como no consideraba a Dios como su Dios, enviaba a preguntar a los dioses de los cananeos por su bienestar. Mis queridos, lo que estamos viendo acá es que cuando Dios no está gobernando nuestro corazón, vamos a actuar de la misma forma que Israel actuaba en este tiempo, haciendo lo que bien nos parecía. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre el que piensa que Dios no está o que no hay un rey sobre su corazón, a los que somos cristianos y confesamos a Cristo como nuestro Señor? Es que entendemos de que sí hay un rey en Israel. Sí hay, y estoy hablando del Israel espiritual, estoy hablando de la iglesia de Cristo, no de Israel geográfico, ¿cierto? Estoy hablando de que cuando consideramos realmente el señorío de Cristo, tenemos un rey que nos gobierna, tenemos a un Dios en nuestro corazón, que lidera nuestros pensamientos, que manda nuestro corazón. De hecho, si vamos hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 2, Juan en una visión dice que estando en la presencia de Dios, él ve el trono de Dios y a uno sentado en el trono. De allí radica también nuestra confianza de que Dios reina. Dios es soberano. Dios está allí guiando a su pueblo.
La pregunta es, ¿hay rey en Israel? ¿O hay rey en la iglesia? ¿Hay un Dios que está sentado en el trono gobernando su iglesia, su esposa? Si no hay Dios en Israel, espiritualmente hablando, si no está Dios en nuestro corazón, vamos a inclinarnos donde mejor nos parezca. Vamos a actuar según el rey que nos gobierna. ¿Y te acuerdas cómo dice Pablo o cómo clasifica Pablo a Satanás? ¿No es el Dios de este mundo? Gálatas capítulo 5, cuando estuvimos estudiando esta preciosa carta meses atrás, llegábamos a la conclusión de que dentro del cristiano, y esto es solo dentro del cristiano, ahora hay una lucha entre los deseos de la carne y el Espíritu Santo. ¿Quién es tu rey? ¿Hay rey en Israel? ¿Hay rey en tu corazón? ¿Hay Dios en Israel, como preguntó Elías? ¿Acaso no hay Dios en tu iglesia? ¿Acaso no hay un Dios en tu corazón? ¿No hay Dios en tu casa? ¿Quién gobierna? ¿Quién prevalece en esta lucha? ¿Los deseos de la carne o el Espíritu Santo de Dios? Allá comenzamos duro. No había rey en Israel. Y nos cuenta la historia entonces, como yo les decía al principio, creo yo, el mismo levita que hemos venido hablando, pero ahora en un tema personal. Está hablando de su concubina. Ahora, la concubina no es lo mismo que la esposa. ¿Ya? Hay distinción entre una y otra. ¿Cuál es la distinción? Si nosotros lo tuviésemos que ajustar un poquito a nuestros días, el concubinato sería el equivalente a la unión libre, convivir con una persona. Son pareja, de alguna manera se respetan el uno al otro, pero no hay un compromiso de por medio que los aferre como aquel o aquella que es tu esposa o tu esposo. Lo comparo con el concubinato, con la unión libre, porque también en los tiempos incluso de Moisés, cuando se habla acerca del concubinato, se habla con una despedida hacia la concubina con pequeños presentes. O sea, el hombre le podía dar un regalo a la mujer y despedirla como bien le parezca. Incluso más atrás todavía, en los tiempos de Abraham, cuando vio que su hijo estaba creciendo, Isaac crecía y Ismael se llevaba mal con él, dice que lo despidió tanto a Ismael como a su madre Agar, los despidió con pequeños presentes. O sea, esa es la calidad de relación que tienen. No hay una responsabilidad profunda hacia la concubina ni hacia los hijos, sino que es algo un poquito más liberal, un poquito más light, por así decirlo. Puede despedirlo fácilmente, no así a su hijo reconocido de su esposa, quien era heredero de todos los bienes que el padre poseía. Esa es la diferencia. Ahora, en esta relación libre, digamos, sí existe también un tipo de respeto. O sea, tanto el hombre como la mujer debían fidelidad el uno al otro, pero como les digo, pudiendo romper esta relación sin ningún problema. Podría ser terminada de un momento a otro, sin responsabilidades más grandes que esa. La mujer comete adulterio frente a este levita y va hasta la casa de su padre. Yo hacía hincapié de que creo que es este levita, el mismo que hemos estado hablando, que estando en esta situación de forastero, de estar deambulando, buscando mejores lugares donde vivir, creo yo que este levita tuvo que haber descuidado a la concubina, yendo a la casa de Micaías y estando allí en Efraín, en los montes de Efraín, y haber dejado sola a la concubina en Jerusalén, en Judá, perdón. Creo yo que esa fue la razón por la cual, ahora yo no estoy justificando ni estoy tratando de añadirle nada a la Biblia, estoy tratando de entender un poquito el contexto. Lo que pasa entonces es que esta muchacha, esta concubina, la joven, dice la Biblia, comete adulterio y va entonces hasta la casa de su padre. Lo interesante es que transcurren 4 meses para que el levita diga, voy a ir por ella.
La pregunta que a mí me surge de inmediato es, ¿qué unía a este hombre con la mujer? ¿Era por amor? ¿Era una relación más sexual? ¿O era algo más reproductivo? Como pasó con Abraham y Agar, el ejemplo que mencionaba anteriormente, solamente para tener descendencia. ¿Cuál era el tipo de relación que ellos tenían? El verso 3 dice que se levantó para hablarle amorosamente. Entonces ahí la interrogante gigante para mí es, ¿la amaba realmente? Lo vamos a responder más adelante. O creo yo que ahí va a estar la respuesta más adelante. Pregunta, antes de seguir avanzando. En medio de la infidelidad, ¿cuál debiese ser nuestra respuesta? Yo sé que surge mucho esta pregunta en reuniones de matrimonio o muchas veces en consejería pastoral. Según Mateo capítulo 5, verso 32, nosotros leemos de la palabra de Jesucristo, de boca del Señor Jesucristo, que dice que la separación o el divorcio no es agradable delante de los ojos del Señor por ningún motivo. Pero de alguna manera hay una autorización de parte de Cristo diciendo más por causa del adulterio. Se permitiría la separación del matrimonio. Pero vuelvo a reiterar, no es que Dios le agrade, que continúa diciendo Cristo, no es que al Señor le agrade el divorcio, sino que por la dureza de nuestro corazón, Él ha permitido o Él ha entregado esta, licencia en el caso del adulterio. Ahora bien, si nosotros hablamos estrictamente cuál es la relación de Dios con nosotros, cuando Él dice que somos su esposa amada, en más de una ocasión también nos ha llamado adúlteros. Tal es el caso de Israel, que lo mencionábamos semanas atrás en los estudios anteriores, cuando Él llama al profeta Oseas a casarse con una mujer fornicaria, prostituta, adúltera. Y le dice, y la amarás a pesar de esto. ¿Para qué? Para mostrar el tipo de relación que yo tengo con mi pueblo. Un esposo amante de su esposa, la iglesia, y sin embargo la iglesia se va en pos de su propia satisfacción. O sea que Dios nos ha perdonado la infidelidad, la ha pasado por alto y nos ha entregado un amor incondicional. Ahora, con esto estamos diciendo de que entonces en caso del adulterio se puede perdonar a buenas y a primeras. Yo creo que no. Yo creo que debe ocurrir algo muy importante, que es el arrepentimiento delante de Dios en primer lugar, y también la confesión hacia la persona que ha sido dañada, pidiendo perdón por los actos, y el corazón de esa persona debe tomar una decisión. Ahora, si una persona llegase a tomar la decisión de la separación, ojo con esto, teniendo no la licencia ni el permiso, pero sí validez en la decisión que está tomando, debe entender también de que la Biblia habla acerca de la mujer o el hombre separados, que el que se casa con uno de ellos comete adulterio también. Ahí hay algo importante que no podemos olvidar. El matrimonio, hermanos, a pesar de que exista la separación, continúan siendo unidos delante de los ojos del Señor. ¿De qué manera? Yo no lo entiendo todavía a profundidad, pero sí comprendo de que cuando Dios ha unido algo, eso no se puede separar así como así. Tal es el caso que cuando, incluso ustedes lo pueden recordar, cuando vimos la historia de Sansón, hablando de la oportunidad en que él tuvo relaciones con una ramera, nosotros vimos el tema a profundidad, hablando incluso de que Dios dijo que cuando un hombre se echaba con una prostituta, se hacía uno con esa prostituta. Se hacía uno con esa mujer. Es decir, la relación que Dios ha establecido en un matrimonio es irrompible.
A pesar de que la ley, a pesar de que el papelito diga lo contrario, la firma diga lo contrario, ante los ojos del Señor, si usted se ha casado ante los ojos del Señor, continúa casado con esa persona. De allí es que entendemos de que el Señor Jesucristo diga por causa de la infidelidad o el adulterio, podrían llegar a separarse, pero esto no es la voluntad de Dios porque ante sus ojos continuarían siendo una sola carne. De allí para adelante la responsabilidad es de cada uno. Así que les dejo la responsabilidad a ustedes, yo solamente transmito lo que aquí veo. Hay algo también interesante en el relato que acabamos de leer. Estábamos hablando entonces de esto que ocurrió en esta relación del levita con su concubina, y para mí me llamó algo mucho la atención. Por ejemplo, en el verso número 5, o poquito antes, en el verso 4, cuando el levita llega hasta la casa de su suegro, el padre de la joven lo hace entrar hasta la casa de su padre, y luego el padre de la chica se alegra al ver al yerno. A lo mejor decía, no va a quedar sola, no va a quedar, digamos, a la deriva, yo a lo mejor me muero, soy viejo, me pasa algo, ¿quién la va a cuidar? Qué sé yo, los pensamientos que puede tener un papá. Se alegra en el corazón, se alegra el hombre en que haya llegado su yerno, y en el verso 5, cuando le propone que se quede, le dice, conforta tu corazón. Luego en el 6, le dice al final del 6, que se alegre tu corazón. En el verso 8, conforta tu corazón. En el verso 9, al final, se alegre tu corazón. ¿Se dan cuenta cuántas veces el suegro habla acerca de una transformación del corazón del levita? Y ahí entendemos el dolor que puede haber tras una infidelidad, sea por orgullo de la parte afectada, sea por los sentimientos que se pasaron a llevar, que se tocaron por causa de la infidelidad. El corazón del levita no estaba pasando un buen momento, a lo que el suegro no quería abandonarlo, no quería que se fueran, pero al mismo tiempo yo veo una suerte de complicidad junto a la hija. Ven, pasa, entra a la casa de mi papá y mi papá te va a mantener acá 5 días. No te vayas, quédate hasta la tarde. No, mira, ya es tarde, quédate hasta mañana. Y en la mañana, oye, muy temprano, quédate hasta la tarde nuevamente. Y así 5 días. Entonces también logro ver una suerte de complicidad entre ambos para que el joven cambiara su corazón, este levita fuera cambiado de alguna manera por medio de la comida y por medio de la bebida. No hay una transformación genuina por la obra del Espíritu Santo, sino que por el contexto de te caigo bien, la bebida alegre tu corazón, lo están manipulando de alguna forma para que las circunstancias cambien entre el joven y el levita. Ahora, esto yo sí debo reconocer que como padre a lo mejor había una suerte de temor en qué es lo que podría pasar con una mujer que además había sido infiel. Según la ley de Moisés, esta mujer debió haber muerto. Y no tan solo la mujer, sino con la persona con que le fue infiel. O sea, ambos, pero no el levita, no el esposo, el amante y la mujer. Aunque no estuvieran casados. Porque ellos no eran, porque también hay niveles, no eran novios que estaban en ¿cómo es que se llama esto? En fornicación. Ellos eran una suerte de pareja conviviendo donde todos sabían que había relaciones entre ellos. Esa es la diferencia. O sea, por eso le digo, la unión que ellos mantenían es, estoy contigo, pero no estoy contigo. Por eso quise hacerlo muy específico al principio, es el equivalente al hoy día, la unión libre. Vivimos juntos, compartimos las cosas, convivimos, pero no somos esposos. De hecho, cuando ustedes le preguntan a veces a uno de los dos, dice, no, es mi polola. ¿Y hace cuánto viven juntos? No, hace 5 años. Y todavía es la polola. Entonces, está esa unión, pero sin compromiso. Eso es lo mismo acá con el levita. Tenía la responsabilidad, una suerte de responsabilidad, porque tampoco era plenaria, sino que era una responsabilidad
limitada o a medias. ¿Ya? Y estando entonces el padre en esta tratar de que su yerno no abandonara a su hija o no la perjudicara con un apedreamiento, tal vez también trataba de manipular las circunstancias para que el joven se fuese tranquilo o su corazón pudiese ser transformado. El problema está en que lo estaba buscando de la forma incorrecta, por medio de la comida, por medio de la bebida, mas no por la obra de Dios. Bien, pasamos entonces, avanzamos un poco en el texto, llegamos al verso 11 y vamos a leer hasta el 21, donde ya cuando este muchacho toma la decisión de definitivamente ya no seguir en la casa de su suegro, lleva 5 días allí, y parte, ¿se dieron cuenta la hora a la que partieron? En la tarde. Ya cuando dice el suegro va a declinar el día, o sea, no estamos hablando que partió a las 8 de la mañana. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo de que si vamos a emprender un viaje, la idea es salir lo más temprano posible para llegar de día todavía hasta el lugar donde vamos y no encontrarnos con la noche. Ahora, más aún, en una época donde no habían focos de luz, no había iluminarias que pudiesen ayudar al camino, sino que realmente se iban a encontrar con una oscuridad tremenda donde los pillara la noche. Y justamente ocurre eso. Dice así el texto entonces del verso número 11 hasta el 21. Estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora, vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. ¿Se acuerdan de dónde venía el muchacho? Del mismo lado. El cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pasen la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y le lavaron los pies, y comieron y bebieron. En primer lugar, yo quiero hacer hincapié en algo. La historia de aquí en adelante se pone bien sórdida, pero antes de esto, de alguna manera me gusta el corazón que tiene el levita. O sea, no estoy diciendo que sea perfecto, ni mucho menos, pero él, al llegar a un punto donde Jebús, dice específicamente, donde moraban todavía los jebuseos, parte de todos estos pueblos cananeos que estaban allí. Acuérdense que esto fue antes de los jueces. El criado le dice: quedémonos en tierra jebusea. Y por mejor, el levita dice: no, yo prefiero ir hasta la casa de mis hermanos, del pueblo de Israel,
Y en este caso llegó hasta Gabá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Mis queridos, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, prefiero llegar, prefiero hablar, prefiero ver esto con los hermanos de la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros pensamos y creemos que allí podremos encontrar mejor acogida que con los del mundo? Es el mismo pensamiento que ahora está teniendo este levita. Y realmente debió haber sido así. El Señor ya había instruido a Israel a ser hospedador con quienes traspasaran sus tierras. Mayormente con los hijos de Israel, con sus hermanos. Y a eso se le añade que este era un levita, o sea, era siervo del Señor. Si era el mismo levita que estamos hablando semanas anteriores, no era el mejor de los levitas, lo sabemos. Pero aún así, ellos no lo sabían. Entonces no era como, es que tú eres idólatra, por eso no te recibo. No, ellos simplemente actuaron de una forma egoísta porque sí. Solamente no recibieron a estos dos, a esta pareja más el criado, no lo recibieron por la dureza del corazón que había en el pueblo de Israel hasta ese entonces. Por eso es relevante el primer versículo que acabamos de leer. No había Dios en Israel, rey en Israel. Y por consiguiente, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la razón por la cual ellos no encuentran dónde hospedarse. Puedo ver directa relación o similitudes con el caso de José y María, cuando fueron hasta Belén, donde no encontraron lugar en el mesón, dice Lucas capítulo 2, verso 7. Ahora la diferencia, hay grandes diferencias ya, pero una de ellas es que en el contexto de José y María había un censo donde muchos estaban llegando allí y no había lugar donde acogerse. Sin embargo, el levita era un día común y corriente donde no los quisieron simplemente acoger. Esas son las diferencias. Otra también grande es que el Señor mismo estaba direccionando el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, acá en la tribu de Benjamín nosotros solo vemos el pecado de Benjamín o el pecado de esta tribu al no recibir a sus hermanos y acogerlo en una noche que lo necesitaban. Personas que lo necesitaban. Yo hago una pregunta. ¿Cómo somos nosotros para recibir al que lo necesita? Pensemos en nuestra iglesia. Pensemos como país. ¿Cómo somos para recibir al hermano que llega en necesidad, que dice voy a ir hasta la iglesia porque allí es mejor que comunicar mis problemas o pedir ayuda a los incrédulos? En el contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo somos nosotros para recibir a los forasteros? A los extranjeros, ¿cómo los recibimos? ¿Hay amor de nuestra parte o hay dureza en nuestro corazón para recibirlos? ¿Cómo se sienten ellos? Ahora yo no puedo hablar por todos los chilenos que cómo debiesen o son para recibirlos, pero yo les pregunto a ustedes cómo somos nosotros. ¿De qué manera actuamos en estos casos? En el caso del anciano hay dos cosas que a mí me llaman la atención. En primer lugar, que este anciano mira... antes de eso, el anciano dice que era, yo lo resalté, él venía de la misma zona de donde venía también el levita. Eso quiere decir que el anciano también era un forastero o fue un forastero en la tribu de Benjamín, no sé cuánto tiempo él llevaba ya en esta zona, pero sí entiendo de que si Benjamín no fue capaz, o la tribu de Benjamín no fue capaz de recibir a estos dos extranjeros que necesitaban su ayuda, difícilmente este anciano fue bien recibido. Si un levita que era mirado por el pueblo de Israel con buenos ojos no fue bien recibido, imagínate un hombre común y corriente. Eso me dice a mí que el anciano debió padecer en aquel lugar algo similar o peor de lo que estos dos estaban pasando. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Mis queridos,
Tenemos miedo al padecimiento y lo hemos dicho en muchas oportunidades. Pero la aflicción moldea nuestro corazón y nos hace más sensibles. Este anciano, cuando vio a la pareja, tuvo compasión de ellos para acercarse y preguntarles qué era lo que le pasaba. Lo que él había vivido, la dureza de la zona, la dureza de corazón de los habitantes de aquel lugar, llevó a que ese anciano no fuera de la misma manera. Y dijese en su corazón, cuando yo necesité, nadie me ayudó. Ahora yo voy a hacer lo contrario. Cuando nosotros pasamos algo así, generalmente nuestra actitud o nuestra respuesta es decir, bueno, a mí nadie me ayudó. ¿Por qué yo voy a hacerlo? Cuando debiésemos entender de que el padecimiento que estamos viviendo, el dolor, la aflicción que estamos viviendo, es para ir moldeando nuestro corazón, hacernos más sensibles, para hacernos más y más conforme a la imagen de Cristo. En el anciano resultó, en nosotros funciona. El dolor nos hace, algunos dicen, nos hace más fuertes o nos hace más duros. En segundo lugar, me gusta la expresión alzó sus ojos. Y queridos, algo importante para ver la necesidad en los otros es alzar nuestros ojos, mirar lo que está ocurriendo. Cuando nosotros vamos por la calle y estamos acostumbrados, y aquí en Santiago, en distintos puntos ustedes van a ver personas sentadas, heridas, con niños, pidiendo dinero. ¿Y saben por qué no los miramos? Porque si los miramos nos va a dar pena y les vamos a dar algo. Y no queremos hacerlo. Entonces pasamos derecho y no miramos. No queremos ver la realidad. Estamos concentrados en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo necesito y no en la necesidad que hay al lado mío. Este anciano, para poder ver y ayudar, tuvo que alzar sus ojos y mirar más allá de las necesidades que tenía él. Él tuvo que mirar a su alrededor para darse cuenta de que habían una pareja más su siervo que iban a pasar la noche al intemperie. Esto me lleva a pensar también a un llamado que Cristo mismo le hace a sus discípulos, Juan capítulo 4, verso 35. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 4, 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Así es. La versión que nosotros manejamos dice, alza tus ojos y mira, ¿cierto? La cosecha ya está lista. Lo cantamos también en algunas alabanzas. Y es exactamente la misma expresión que usa para el anciano. Alzando el viejo los ojos. Alza tus ojos, mira hacia arriba. Pero ahora nosotros lo estamos llevando a Juan capítulo 4 hacia las multitudes que necesitan el Evangelio. Hablábamos de la necesidad física, pero ¿qué hay de las necesidades espirituales? ¿Cómo podemos saber de la necesidad de otros acerca del Evangelio? Si no miramos, si no estamos pendientes de eso, de aquellos que tienen un vacío en su corazón. Alza tus ojos y mira y vean las cosechas, ya están listas. Ustedes dicen, en 4 meses más están listas las cosechas de las plantas, la comida que necesitan ustedes. Pero yo les digo, si ven el corazón de los que están en el mundo, van a darse cuenta que este es un campo que está listo, dispuesto para ser arado, para ser recogido. La cosecha está lista para trabajar, mis queridos. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio para cosechar el fruto que Dios ha estado entregando para su pueblo, para aquellos que necesitan la predicación del Evangelio. Necesitan saber quién es Cristo. El mundo perece, mis queridos, sin conocer a su Creador. El mundo está, todos los que están allá afuera que no han reconocido a Jesucristo como el Señor de sus vidas, mueren cargando sus pecados. Mueren con toda su iniquidad sobre ellos.
tienen la condena sobre ellos. La maldición de Dios está sobre sus cabezas y serán llamados el día del juicio malditos, porque no son liberados de esa maldición en el nombre de Jesús. No hay quien les diga, son pecadores, pero ¿saben qué? Hay una oportunidad para ustedes. Cristo vino a morir por nosotros en la cruz para que esos pecados puedan ser perdonados a todos aquellos que genuinamente se arrepientan. Arrepiéntanse de sus pecados y vengan a Cristo, reconociéndole como Señor soberano de sus vidas. Y no lo estamos haciendo. Ayer, cuando fuimos al centro terapéutico con los varones, nos fuimos contentos. Parte de lo que Renzo mencionaba hace unos minutos atrás. Felices de poder compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio, porque a eso fuimos. Y además poder tener un tiempo de terapia con ellos. Pero en ese tiempo yo quiero compartir algo que me conmovió mucho, porque por mucho tiempo, ya calculábamos casi 2 años que estamos trabajando con los centros terapéuticos, sin mencionar antes, cuando hacíamos terapia ambulatoria aquí en la iglesia, muchos años trabajando con personas con necesidad. Y en algún momento yo le digo al Señor en oración, Señor, ¿por qué tú no nos das el fruto del trabajo que hemos estado realizando? ¿Por qué vamos a lugares, ayudamos, predicamos y estas personas no están conociéndote o no están llegando a nuestra iglesia? Que es lo que nosotros podemos ver. Esto fue hace un par de meses atrás ya. Y ayer uno de los chicos dice, mi papá estuvo aquí en el centro cuando ustedes vinieron las primeras veces. Y mi papá era reacio para el Evangelio. Mi papá no creía, no quería saber nada con la iglesia. Y hoy día lleva ya más de 7 meses participando en una iglesia allá en Isla de Maipo. Cuando salió del centro terapéutico, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos que debemos ver, y esto me pasa a mí, creemos que tenemos que ver los frutos del trabajo solo en nuestra iglesia. Y no nos damos cuenta que fuimos llamados a predicar el Evangelio a todos los necesitados y el Señor va a poner en la iglesia que Él quiera a aquellos que han recibido la palabra de verdad. Pero seamos útiles, porque decimos, no los vemos en la iglesia, entonces no está dando fruto nuestro trabajo y nos desanimamos. Cuando el Señor de la mies nos ha dicho, hay tanta necesidad, los campos están listos, vayan, cosechen. Y esa cosecha a veces significa alimento para nosotros, como también puede ser alimento para otros. Pueden ser almas para otra congregación que van a servir en aquella iglesia. Pero el Señor nos puede utilizar a nosotros para trabajar allí. ¿Cuánta necesidad hay y tan poco entusiasmo para ir a trabajar? Ahora sí, mis queridos, pasamos a lo difícil. Hasta aquí todo ha sido lindo todavía. Una pareja que se está reconciliando, un viejo que está mostrando misericordia, que lo recibe en su casa, y aquí viene lo malo, lo feo. 22 al 30 dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta. Y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre, cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba.
Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y le dijo: levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo aquel que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Triste, fuerte, el relato que nos acaba de dar este pasaje. Es un crimen que viene de la tribu o una de las tribus de Israel, en este caso de la tribu de Benjamín. Mis queridos, ¿les hace memoria algo similar? ¿Hay algo que les recuerde esta historia? El tiempo de Lot, Génesis capítulo 19, nos dice el texto de que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, los hombres de Sodoma fueron hasta la casa de Lot para que sacaran a los ángeles y conocerlo. Sabemos ya que cuando dice conocerlo, no está hablando de ven para que compartamos un trago y nos conozcamos y conversemos. Está hablando de relaciones. Está hablando de tener una relación homosexual violenta, de violación hacia el hombre que había llegado a la ciudad. Yo les mencionaba que hay un paralelismo entre la historia de Génesis 19 con Lot y los ángeles y la historia que leemos acá ahora en Jueces 19. ¿Saben qué es lo que me llama la atención de esto? Bueno, de todo lo que podemos ver ahí, una de las cosas es que lo corrompido que era Sodoma y Gomorra lo llevó a una destrucción de parte de Dios. Fuego cayendo del cielo. Eso habla de que Dios no se complace con estos actos de partida. Ni todo lo que ocurría en aquella ciudad, por supuesto, no es solo el hecho puntual, sino que todo lo que pasaba allí. Pero esto ahora entró al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan el hombre cuando su criado le dice pasemos a tierra de los jebuseos y él dice no, vamos a estar mejor en la tierra de Benjamín, en la tierra de mis hermanos? ¿Y ahora qué vemos? Lo contrario, la perversidad entró a la casa, entró al pueblo de Dios. Y mis queridos, lamentablemente es lo que ocurre también hoy día en la iglesia. La perversidad del mundo entra en la iglesia y actuamos peor que los del mundo. Estamos permitiendo muchas veces que la corrupción del mundo entre a nuestra iglesia, a nuestras puertas, y estamos aplaudiendo los actos infames que el mundo también aplaude. El mundo hoy día dice que hay aborto libre y la iglesia dice, bueno, si la ley lo permite, si nuestro país lo está aprobando, y lo permitimos, hermano, y actuamos de la misma forma. Peor aún, alguno podría llegar a decirle a una jovencita que queda embarazada joven, anda y aborta, si total ahora es legal. ¿No estaríamos actuando de la misma forma que los paganos? ¿Estaríamos actuando de la misma forma inmoral que los demás? O a otro, voy a irme a vivir con mi pareja. ¡Ah, qué bueno, te felicito! Y no decimos nada, no hablamos de cásate, porque eso es lo que corresponde. Estamos hablando del concubinato, ¿cierto? Traigámoslo a la aplicación y permitimos y lo aplaudimos. ¿Por qué? Porque es normal, el mundo lo hace. ¿Para qué te vas a casar? Después divorciarte es el tremendo lío. Yo llevo como 5 años tratando de divorciarme, va a decir otro.
Es un trámite, no lo hagas. Y estamos aplaudiendo el mismo comportamiento que el mundo aplaude. Y entra hasta nuestra iglesia y lo hemos permitido y actuamos de la misma forma. Ahora pasamos al acto mismo de violación que habla el texto. En primer lugar, el dueño de casa dice: no le hagan daño a este hombre, sino que he aquí mi hija, lo mismo que Lot hizo con sus hijas, y además está la concubina del levita. Acá yo sé que las hermanas van a arder allá. ¿Y por qué a las mujeres no salió él a dar frente? Mis queridos, hasta ese punto y mucho tiempo después, lamentablemente la mujer era tratada como una posesión, como un objeto. ¿Y sabes qué? Esto ocurrió así por muchos años, hasta que el Evangelio nos muestra que el hombre y la mujer son equivalentes delante de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 18. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y después dice ni hombre ni mujer. No hay diferencia entre ambos. Ahora, cuando hablamos de la diferencia, sí sabemos que estamos hablando de diferencias corporales, de pensamiento, emocionales. Hay diferencias. Pero cuando estamos hablando de la igualdad, estamos hablando de la equivalencia. Por eso lo mencionaba así, que los que vinieron a la reunión de matrimonio lo recordarán. El pastor nos explicaba lo que significaba la equivalencia. Son de igual valor. Valen lo mismo delante de los ojos de Dios. Es decir, el cristianismo quita el paradigma de que la mujer es inferior al hombre. Es el cristianismo el que trae esta nueva forma de pensar, de decir, el hombre y la mujer son de igual valor delante de Dios y su alma pesa lo mismo. Por lo tanto, merece el respeto, el cuidado que la Biblia llama a tenerle. Ahora ustedes dirán, ¿por qué el hombre la sacó? Porque su pensamiento estaba errado, pero todo su pensamiento venía errado. Un levita que no se casa, sino que prefiere tener concubina. Un levita que si la conclusión a la que llegamos es la correcta, y es el mismo levita que venimos hablando del capítulo 17, es un levita que también llamó a la idolatría al pueblo de Israel. Es un levita que también entra a la casa de su suegro a comer y a tomar. Y entra a la casa de este hombre a comer y a tomar. ¿Se dieron cuenta el verso 22 que dice cuando estaban gozosos? No está hablando de que están pasándola bien. Ellos estaban comiendo y tomando. O sea, la perspectiva de este levita era completamente equivocada. Por lo tanto, cuando vio que se venía toda esta multitud sobre él, dijo que vaya ella. Porque su percepción estaba equivocada desde mucho antes. Su corazón estaba perdido desde mucho antes. Y a esta mujer solamente la veía como a un objeto. ¿Se acuerdan la pregunta que yo le hice al principio? El levita la amaba. Pero el verso 3, ¿se fijaron lo que decía? Y se levantó su marido y la siguió para hablarle, ¿cómo? Amorosamente. ¿Eso quiere decir que la amaba? ¿Se acuerdan cuando dijimos, hablábamos acerca de Sansón, de la primera esposa que tuvo, posteriormente Dalila, cómo la mujer manipulaba la situación para obtener lo que quería? Bueno, ahora vemos cómo lo hace el varón. Así es la forma de manipular del hombre. Y aquí esto no nos vamos a extender ni profundizar mucho, pero cuando estuvimos en la reunión de matrimonios vimos la diferencia entre hombres y mujeres. Recordamos de que parte de esta diferencia es que el hombre le agrada lo que ve y a la mujer le agrada lo que escucha. Entonces este hombre, manipulando a su mujer, lo hace de la forma en la cual lo hacen los varones, hablando. Moviendo la boquita con palabras lindas, con musiquita bonita, ellos pueden obtener muchas cosas, o podemos obtener muchas cosas de las mujeres. Así es como en la juventud los varones se aprovechan de las jovencitas, manipulándole su forma de hablar, hablándole coquetamente, amorosamente, pero eso no quiere decir que realmente la amen.
El levita, por lo menos hasta este punto, ha demostrado que no amaba a su mujer, ya que no solamente la cuidó y la respetó, sino que la lanzó a esta multitud de hombres para que abusaran de ella, y posteriormente, como si nada, la descuartiza y la envía a las 12 tribus de Israel como un mensaje. Entendemos, o en otras también traducciones habla acerca de mensajes escritos. La parte del cuerpo que le llegó a tal lugar iba con una nota diciendo: vean lo que pasó con mi concubina, por la tribu de Benjamín, pasó esto, esto y esto, ¿qué van a hacer ustedes? Esto remece a todo Israel. Israel decía: esto nunca se había visto en nuestro territorio. Pudo haber pasado en alguna oportunidad con los pueblos cananeos, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Incluso termina el verso 30. ¿Qué vamos a hacer? Tomen conciencia de esto, convérselo. ¿Y qué va a pasar ahora? Allí, la próxima semana, Dios lo permita, vamos a hablar un poquito más de esto, pero hasta aquí está el pueblo de Israel siendo remecido por los hechos que una tribu, parte de su pueblo, estaban desarrollando. El comportamiento pecaminoso que ellos estaban trayendo hacia Israel. Otra cosa es que el comportamiento del levita dejó de ser el de un esposo. Y la Escritura, por lo menos en nuestra versión, lo deja más claro todavía. En el verso 3 de este capítulo 19, ¿se fijaron qué es lo que dice? ¿Quién se levanta? ¿Se levanta quién? Se levantó su marido. Pero ahora, en los versos siguientes dice: salió su señor. ¿Vieron el contraste? Ya no es el marido amoroso que la fue a buscar. Ahora era su amo, era su señor, el dueño de esta mujer. La percepción ya cambia, la deja más clara al avanzar en el capítulo, para que se entendiera cuál era el corazón verdadero que tenía este hombre hacia la mujer. En algún caso podría haber sido de que él la fue a buscar, como yo decía, fue por amor o fue solo pasión. Generalmente esto es por pasión. A lo mejor el hombre estaba enamorado del área sexual, de la unión sexual que tenía con esta mujer, pero no estaba su corazón unido al de ella. O sea, este hombre dijo: bueno, si al final esta es una prostituta, me fue infiel, que satisfaga a todos estos hombres. Ese fue el pensamiento del levita. Y echó fuera a la mujer para ser entonces abusada, y muriendo por el desgaste de toda una noche de abuso, llega hasta la puerta del hombre que los había recibido, al anciano que los había recibido, y el trato continúa de mal en peor. Cuando él le dice: levántate y vámonos. O sea, ni siquiera hay una misericordia a los actos que le habían realizado a esta mujer. Y cuando vio ya que estaba muerta, aquí no lo aclara, en otras versiones sí lo deja un poquito más claro, se desvanece al morir esta mujer en aquel lugar. Él simplemente, como cualquier objeto, la echa sobre el asno, llevándola hasta su tierra, hasta su casa, y luego toma su cuchillo para dividirla y repartirla. Ese cuchillo es el cuchillo sacerdotal al que está haciendo referencia acá. Ese levita era sacerdote también. No solo levita, también un sacerdote, ocupando el cuchillo que se utilizaba para los sacrificios. Que todos supieran lo que habían hecho en la tribu de Benjamín. O sea, que hubiese un respaldo de la atrocidad que había ocurrido. O sea, de alguna manera el levita también quería hacer justicia. Pero insisto en esto, no quiere decir que la amaba. Simplemente él quería cobrar o vengarse de los actos que se habían hecho en su contra. Nunca se había visto tal crimen en Israel, y volvemos a cómo partimos en esta última sección. La maldad de los pueblos cananeos se introdujo incluso al pueblo de Israel. Y esto ya cuando llegaron a niveles nunca antes vistos, escandaliza también a las otras tribus. Esto no quiere decir que los demás sean perfectos, sino simplemente en que ya están abriendo un poco sus ojos y dándose cuenta de lo terrible que es vivir sin Dios. Esto pasa cuando el ser humano se aleja de su Señor. A veces nosotros leemos
el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, la ley mosaica que se llama también el Pentateuco, y decimos, oh, pero qué exagerado el Señor, anda y lávate las manos cada vez que hagas tal o cual cosa, anda y come solo de esto y haz esto otro, pero era para mantener una distinción entre un pueblo y otro. Cuando yo era años atrás, mucho más joven, decía, pero qué exagerados son los judíos, cómo tanta rigurosidad en la limpieza, en la comida, hasta que un par de años atrás comienza a conocerse un poquito más culturas antiguas, como por ejemplo la India, y se empieza a ver la forma de comer que tienen ellos. Cómo meten la mano para revolver la olla, cómo los ratones y otros animales pasan por arriba, y uno ahí dice, ahora entiendo por qué el Señor quería separar la forma de la comida, la forma de la higiene entre su pueblo y los otros pueblos. Ahora se entiende, claro, nosotros no sabíamos, no conocíamos y juzgábamos estos actos. Bien, mis amados, vamos terminando y quiero concluir con algunos puntos que ayudan como conclusión y también para resumir lo que hayamos estado tocando hasta este punto. En primer lugar, cuando no debemos rendir cuentas, ayuda a que el mal comportamiento reine en nosotros. Si no hay rey en Israel, si no hay Dios en tu corazón, cada uno va a actuar como bien le parezca. Y aunque no nos guste reconocerlo, ese bien te parezca es pecado delante de Dios, porque es de acuerdo a nuestra concupiscencia y no para la gloria de nuestro Señor. Cuidado con lo que, en segundo lugar, cuidado con lo que solo hablan de amor o te hablan amorosamente y no actúan con amor o amorosamente. Lo que hablábamos del levita. Pudo haberse levantado para hablar amorosamente a su concubina, pero no realmente quería decir que la amara. Así nosotros debemos tener cuidado con aquellos que solamente buscan manipular o obtener algo de parte de nosotros, con salamerías, hablándonos lo que queremos escuchar. Prestemos especial atención a ello. Cuando nosotros vemos la historia, debemos ver que los de Benjamín debiesen haber actuado como la ley de Moisés lo ordenaba, recibiendo al levita, a su concubina y al criado con hospedaje. De igual manera, la Escritura nos dice que el cristiano debe hospedar y recibir al que lo necesita, ya sea en nuestra iglesia o ya sea en nuestro país. El recibir a las personas, el recibir al extranjero, al inmigrante, de una manera digna, también es parte de la ordenanza, no solo para Israel, sino que también para la iglesia del Señor. En cuarto lugar, el padecimiento que el anciano pudo haber experimentado cuando llegó al territorio de Benjamín, viniendo de los montes de Efraín, sirvió para que él pudiese prestar ayuda a los viajeros que vio en la plaza. Muchas veces el padecimiento es el instrumento que el Señor utiliza para moldear nuestro corazón, transformándolo también a su vez de un corazón de piedra a uno de carne. Por lo tanto, no tengamos miedo de sufrir, porque también es parte del trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas, moldeándonos a la imagen de Cristo. Quinto lugar, cuando Dios no reina en nuestra vida, ¿qué nos va a diferenciar del resto del mundo? ¿Cómo vamos a impedir que la maldad entre a nosotros si no hay un Dios que rija nuestra vida y nuestro corazón? Sexto lugar, el cristianismo llama al trato equivalente a unos y a los otros. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. No hay ciudadanía de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo, no. Si nosotros realmente queremos glorificar a Dios, debemos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, como iguales, en valor y en dignidad.
El sacerdote no cumplió su objetivo de llevar a su mujer hasta la casa, hasta su hogar. Sin embargo, Cristo sí cumplirá este objetivo. Cristo es el sumo sacerdote, quien vendrá por su esposa, por su iglesia, y no quedará a la deriva, sino que cumplirá su propósito y nos llevará hasta aquel lugar donde hoy se encuentra preparando morada para nosotros. Ese hogar celestial y eterno se nos promete, y esa promesa no será conmovida, esa promesa no faltará. Por lo tanto, el objetivo en Cristo se cumple. El sacerdote, el ser humano, no podría hacerlo, sin embargo, Dios sí puede. Y por último, frente a la maldad a la que somos testigos, ¿qué haremos? Terminó el verso 30 diciéndonos o cuestionándonos de esta forma: nunca se ha visto tal maldad. Piénsenlo, medítenlo, convérsenlo. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta para nosotros es la misma. Hay un mundo que perece sin conocer a Dios. Un mundo que está gobernado por el Dios de este mundo, la maldad de este mundo. La pregunta es, ¿qué haremos los cristianos? Que el Señor les bendiga, mis queridos, que el Señor bendiga su palabra. Les invito a orar.